Estás escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Táctica y Sistemas. Este es el podcast de The Coach's Voice en español. Hoy con un programa especialísimo de colección. Pues nos acompaña Xisco Muñoz, el técnico español de muy alta reputación, de una hoja de vida muy larga. Si hacemos un repaso rápido, muy breve, porque el tiempo es oro, pues tenemos dentro de su biografía historias como un futbolista que formó parte del Valencia, campeón de Rafa Benítez, luego pasó por el Real Betis y después afrontó una carrera como entrenador, una carrera que lo llevó incluso a cruzar las fronteras españolas. Ha pasado por el Dinamo Tbilisi en Georgia, donde triunfó, además de haber disputado una de las ligas más difíciles, en mi concepto, que es la Championship, la segunda división del fútbol inglés, y así ascendió a la Premier League, nada más ni nada menos con el Watford, en momentos muy duros de plena pandemia. Xisco ya está con nosotros, como siempre, tenemos esta mesa virtual. En una esquina está Álvaro Romeo, quien es el coordinador de contenidos de Coaches Voice en español. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo vamos? Hola Luis Fernando, un placer estar aquí con todos vosotros. Ya veo también en el otro lado a Benigno Hernández. Empezó a tomar las fichitas como siempre. Qué ansioso es Benigno. Tranquilo, Benigno. Hola, ¿cómo estás, Benigno? ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Un placer volver a compartir un rato con todos vosotros. Bueno, yo veo que ya tienes ahí la defensa lista y estás moviendo el portero. Me imagino ya por dónde vendrán las preguntas para Xisco. Héctor García es nuestro editor en jefe también de Coach's Voice. ¿Cómo vamos, Héctor? Hola Luis Fernando, hola a todos y aquí encantado de este programa tan especial con Xisco para hablar de fútbol. Y he dejado de último para saludar a Xisco porque a todo señor, todo honor. Xisco, ¿qué tal? Bienvenido a Táctica y Sistemas. Para nosotros es un verdadero placer y un honor tenerte por acá con nosotros en esta mesa virtual de El Pizarrón de la Táctica. Hola chicos, es todo un placer también para mí poder compartir estos momentos con vosotros. Xisco, yo quiero hacerte la primera pregunta. Es algo que siempre he tenido de curiosidad, siempre que he tenido un entrenador al frente, porque para mí, hombre, la vida del entrenador es todos los días un nuevo reto. Pero ¿qué pasa con esos entrenadores cuando están esperando equipo? Cuando están en un lapso, porque sabemos que en este momento estás en ese lapso. ¿Qué se hace? ¿Cuál es tu día a día en estos momentos, Xisco? ¿Qué tal? Bueno, yo creo que es algo que no se estudia, es algo que no te dan en el curso formativo y es algo bueno, que es una parte muy importante, ¿no? Creo que es un momento de tomar muy buenas decisiones, es un momento muy importante donde seguir formándote, hacer pues, como una reflexión de lo que puedes mejorar, de lo que debes mejorar, de lo que crees que puedes ir sumando a tu staff, a tu grupo de trabajo, a tu propia idea y seguir avanzando. A partir de ahí, pues dedicar el máximo de tiempo de aprender diferentes ligas, poder ver diferentes formas de entrenamiento, diferentes formas de mandato, conocer a nivel cultural pues diferentes países, cómo luego puedes introducir más rápido lo que es tu idea y lo que es tu forma de trabajar. Creo que es un momento muy importante para un entrenador, es un momento donde verdaderamente cuando terminas agotado de un proyecto es intentar buscar tu calma, intentar buscar a ti mismo y luego pues empezar a trabajar, empezar a reflexionar y empezar a ver cómo puedes afrontar otra vez una nueva etapa donde seguramente pues vas a trabajar con diferentes personas que donde te ha ido bien anteriormente luego tienes que volver a cambiar o tienes que intentar hacer otra forma de intentar introducir tu mensaje y tu forma de juego, porque seguramente esté en otra dinámica emocional que puedas entrar o donde tú los has dejado anteriormente, ¿no? Creo que el nivel emocional es muy importante en el fútbol y creo que es algo que tienes que estar muy preparado para intentar entender el contexto una vez que entres a cualquier proyecto, ¿no? Es decir, es una revisión constante, estudio, una revisión constante del pasado y empezar a estudiar el futuro. ¿En cuál te basas tú más? ¿En el futuro o lo que pasó? Yo creo que una cosa lleva a la otra. Seguramente durante como entrenadores tomamos muchísimas decisiones. Hay decisiones que tomamos bien y hay decisiones que podemos tomar mejor y hay que mejorarlas. Por lo que te decía, porque no creo yo que una decisión esté bien o mal, sino también dependiendo a quién se le des la solución en un momento en el que se encuentre, puede ser mejor o peor.
Y seguramente pues tú crees que tienes la razón o tú crees que puedes estar ofreciéndole lo mejor en ese momento, pero seguramente si te vas formando y te vas viendo otros puntos de vista, pues seguramente puedas ofrecerle algo diferente. No significa a lo mejor sea mejor o no, pero a lo mejor si te formas con algo diferente, pues puedes ofrecerle más variedad a lo que tú verdaderamente les estás dando hasta ahora. Bueno, creo que son momentos muy importantes cuando un entrenador no trabaja porque no forma parte de estar en casa, forma parte de seguir avanzando, forma parte de ser autocrítico un poco por dónde has fallado y dónde tienes que seguir haciéndolo. Y sobre todo tienes que seguir trabajando con la misma pasión para encontrar nuevos proyectos, nuevos retos y nuevas ilusiones que te hagan seguir creciendo y que te hagan seguir siendo o haciéndote sentir pues alguien bueno, que le gusta competir, alguien que le gusta afrontar nuevos retos y sobre todo que tiene grandes ilusiones para seguir creciendo como entrenador. Es interesantísimo. Siempre me había preguntado eso, ¿cómo lo afrontan? Álvaro Romeo Xisco, le cuento, es nuestro hombre con una lupa gigante porque él va revisando la vida de los entrenadores y los futbolistas. Y él tiene siempre datos curiosos y preguntas pues que van a resolver también la inquietud de muchos de los que nos están escuchando al otro lado de los diferentes aparatos, Álvaro. Sí, bueno, yo quería preguntarle a Sisco una cosa muy sencilla. Seguramente él está haciendo ahora mismo revisión de todo el trabajo que viene haciendo y me pregunto cuánto pesan los resultados en esa revisión que hace, porque yo una vez le escuché a Ángel Capa, también entrenador, decir que lo más curioso de toda la carrera de los entrenadores es que a veces en las temporadas en las que mejor tú has trabajado como entrenador y mejor te ha ido en las sesiones de entrenamiento, has conseguido peores resultados. Por lo tanto, a veces es un poco difícil extraer conclusiones. Por lo tanto, teniendo en cuenta la impostura de los resultados, mi pregunta para Sisco sería, ¿cuánto tiene de importancia en la revisión de tu trabajo anterior, los resultados que has obtenido, versus el trabajo que has hecho tú y del cual tú seguramente te has sentido muy satisfecho? Es una gran pregunta. Creo que es algo muy importante donde el entrenador tiene que saber distinguir el punto de salida. Normalmente, cuando tú terminas, por eso te decía de tener ese tiempo, ¿no? Creo que ese tiempo es cuando tú vuelves a tu calma, vuelves a tu estado emocional que no te lleva ni a que directamente pues no te haya salido bien lo que es tu trabajo o que te haya salido muy bien, porque al final muchas veces no puede ser negativo porque me ha salido mal o tampoco puede ser luego el rey del mambo, te creas que es el rey del mambo porque te ha salido bien. Yo creo que hay un tiempo, a partir de este tiempo, siempre para estas situaciones yo intento ser un tío muy coherente. Y para ser coherente, primero dejo mi tiempo, una vez que tomo mi tiempo, empiezo a analizar los entrenamientos, analizamos los entrenamientos, los planes de partido y luego una de las cosas que sí me planteo o sí que estamos haciendo es contratamos un scouting a alguien externo para que directamente me analice los entrenamientos y los planes de partido si van relacionados a lo que verdaderamente es el crecimiento del grupo. Yo para mí el resultado es algo que no puedo tener una garantía fija de que el resultado sea siempre positivo, pero sí puedo tener una garantía de que el equipo y el jugador, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, vaya creciendo. Y eso sí que me hace a mí sentirme muy satisfecho de lo que estoy haciendo. Porque, por ejemplo, puedes llegar a equipos donde tú tienes que empezar a hacer el jardín y tienes que primero sacar las malas hierbas para empezar luego a hacer tu propio jardín y empezar a darle gusto. Igual tienes tiempo o igual no tienes tiempo, pero has limpiado muy bien ese jardín para empezar a construir algo bonito sobre esta situación. O igual llegas a equipos donde el proyecto solo tienes que llegar y cortar la rosa y poder olerla. Creo que son situaciones totalmente diferentes, que son muy importantes, que las tienes que entender. Tienes que saber trabajar en diferentes niveles, en diferentes situaciones, en diferentes países, diferentes culturas, diferentes formas de ver el fútbol, porque no creo que solo haya una forma de verla. Por eso mandamos nuestros trabajos a gente externa para que valore si verdaderamente estamos haciendo un buen trabajo y para poder decir, nosotros estamos trabajando bien a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico. Y luego intentamos lo que hemos hablado a nivel emocional. Pero es muy buena pregunta porque creo que es algo que te puede llegar a afectar a corto plazo enseguida cuando terminas un proyecto donde no ha ido bien, o te puedes sentir como, hostia, todo lo he hecho bien, todo ha ido bien, y luego te das cuenta muchas veces que te has dejado mucho más detalles en equipos donde todo ha ido bien porque, bueno, todo ha ido en situaciones positivas, y en cambio cuando ha ido tan mal, te has vuelto tan obsesivo en según qué situaciones que verdaderamente has controlado mal los detalles. Personalmente,
en estas situaciones donde han ido mal, seguramente me quita más el sueño y estoy mucho más encima de esos pequeños detalles que las situaciones que ves que van bien. Pero es solo una opinión personal y es la forma de contestarte que no sé si me he sabido explicar más o menos bien por lo que era este momento. No, perfectamente. Bueno, en ese caso se me ocurre que una vez empieces a resolver, bueno, pues esas preguntas que te vas haciendo y tengas ya más respuestas y más certezas, imagino que también subirá la ansiedad de decir qué ganas tengo de trabajar otra vez, ¿no? Es que forma parte de esto. No te puedo explicar qué es lo que siento dentro ahora mismo. Son momentos que terminas agotado cuando terminas de entrenar, ves que tenías unos objetivos y quieres llegar a esos objetivos y te vas tú, vas ofreciendo, vas haciendo que todo el mundo, que al final es muy importante rodearte de gente muy válida a tu alrededor para que siga trabajando a esa misma forma de detalles y tenga esas capacidades de detalles, pero cuando ya se termina, sí que es como que tu cortisol pega un bajón y necesita tener su tiempo "Oh, ahora necesito mi tiempo". Pero luego, Álvaro, no sé qué pasa, pasa un mes, pasa 2 meses, llega el fin de semana y aquí dentro empiezas a sentir algo como un cosquilleo que empiezas a necesitar el competir. Creo que es algo que el competir, el sentir el verde, el tener esa sensación. Que bueno, que tú ves bueno, que estás feliz, que tienes todo, que puedes estar con tu familia el fin de semana, pero que te falta que te pones a ver el fin de semana el fútbol y te falta eso. Y eso es lo que tenemos dentro, ¿no? Que poco a poco, pues tenemos, no lo de llamaría adicción, porque no me gusta llamar adicción, pero sí te gusta, pues, seguir viviendo estas experiencias que son magníficas, porque entrar en un grupo de 25 jugadores o poder resolver problemas o poder ofrecer soluciones o poder hacer un crecimiento de una idea que a ti te gusta, pues entonces creo que es algo maravilloso, ¿no? Por eso entiendo que llega un momento que lo que tú dices, que te empieza a sentir este cosquillo por dentro que te hace volver al ruedo lo antes posible. No, no digamos adicción, pero sí digamos un gusanillo que va Sí. debajo de la piel y que no sale, y que se alimenta de la tribuna y se alimenta de la presión y se alimenta de estar en el centro también y de manejar un equipo. Y por eso me gustaría saber el concepto de Benigno como entrenador, como profesor también de MVP. ¿Qué piensa Benigno y cómo ves esta posición de Cisco? Yo, preparándome para el podcast, estaba analizando tu trayectoria como entrenador, que vemos que has estado en diferentes países y justo acabas de hacer un símil donde a la hora de arrancar un proyecto tienes que a veces cortar las malas hierbas o simplemente oler las flores que dispones en base a los jugadores que tienes en tu plantilla. Y me gustaría saber tu opinión sobre a la hora de construir tu modelo de juego, ya que demuestras que has tenido esa versatilidad a la hora de implantarlo en diferentes contextos, cómo importante es para un entrenador tener su propio modelo de juego y, por el otro lado, si te ves capacitado para no solo aplicarlo en contextos específicos, sino en diferentes contextos, como ya hemos mostrado hasta ahora, indistintamente del perfil de jugadores que dispongas. Yo creo que lo más importante es saber el punto de salida. Creo que en el momento que tú sabes en qué punto te encuentras y qué son los puntos que tú puedes empezar a ofrecer al grupo, a partir de ahí conocer el contexto, porque al final uno de los problemas que tenemos los entrenadores cuando llegamos a un país o cuando llegamos a un equipo es que lo que hemos analizado lo hemos analizado a través de unas pantallas. Y bueno, y eso al final emocionalmente y el contexto no lo tenemos a mano. A partir de ahí, pues tenemos que empezar a introducir rápido ese contexto, empezar a analizar individualmente jugador por jugador de qué forma te tengo que empezar a enseñar y de qué forma te quiero empezar a ofrecer ese modelo de juego que estamos hablando. Para mí un modelo de juego es el modelo de juego que me lleva a ganar. Y eso a mí, por una parte, me hace sentir lejos de mi zona de confort, disfrutando de estar lejos de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque a veces el 4-3-3 para mí es muy válido en una liga, pero si te pones a analizar las ligas, pues a lo mejor el 5-3-2 es mejor. Porque a lo mejor para empezar tienes situaciones mucho más cómodas para ofrecer junto a los rivales. ¿Qué mes voy a tener por delante? ¿Qué situaciones de táctica le puedo ofrecer? ¿Qué situaciones no le puedo ofrecer? Al final tú tienes que intentar buscar el resultado desde el primer día que llegas. Pero para que me entiendas mejor, pues lógicamente cuando entras en un grupo te vas dando cuenta, cuando llevas un tiempo, quiénes son los que automatizan mecanismos, quiénes son los que interpretan bien el juego y quiénes son los que están ya con una experiencia suficiente para poder hablar de los lejanos y no estar hablando solo de tus ideas o de tu línea o del cercano. Por eso es diferente país, diferente cultura,
diferente forma de mandato. Creo que es súper importante cómo le pasan todas estas situaciones, lo que hemos hablado a nivel emocional. Aparte de ahí, ¿qué principios tú buscas? Como dejarles muy claros los principios, que los principales, las tres cosas que no me tienes que fallar. Esto no es negociable. A nosotros nos gusta ser equipos sólidos. Siempre protegemos muy bien los carriles centrales, llevamos presiones a carril lateral, intentamos ser contundentes en los duelos en carril lateral. Bueno, pues esas pequeñas situaciones que da igual el sistema que juegues, simplemente ellos ya saben que las primeras charlas que tenemos con ellos, tanto colectiva como individualmente, ya les marcamos unas zonas y unas obligaciones. Y esto es innegociable para mí. Luego, cuando yo antes te transmita lo que yo quiero, más fácil tienes tú como jugador para estar en el 11 inicial. Luego veremos cómo vamos a ir creciendo y de qué forma vamos a ir creciendo, porque para mí la mejor condición de un jugador, llamémoslo de una persona, es la del aprendizaje. Hay jugadores que a lo mejor dices, hostia, este jugador ha crecido muchísimo durante este año y está siendo, ¿por qué? Porque su mejor condición pues es la de aprender y ha aprendido pues el sistema de juego que quería jugar. Pues habrá muchos jugadores, por ejemplo, en el ejemplo del Barça, que me dirías, hostia, pues igual creo que no. Hostia, pues han dado un salto, han aprendido una forma de jugar, han aprendido unos movimientos, lo hacen a una velocidad adecuada, están físicamente fuertes, se han cogido emocionalmente. Bueno, pues muchas situaciones que crees que esa condición es una condición pues muy, muy importante para mí, que detectar si son capaces de aprender a esa manera o si tengo que buscar otra manera para intentar enseñarles de otra manera, porque no todo el mundo aprendemos ni a la misma velocidad ni de la misma forma. Veo a Héctor, ahí está sacando apuntes y saca diferentes planos y tácticos y tal. Héctor, a ver, ahí está Xisco. Yo te quería preguntar, Chisco, estamos hablando de toda la planificación que llevas, todo el orden, cómo llegas al proyecto, cómo lo construyes, cómo lo vas construyendo, pero esto, hubo una situación que habéis vivido todos los entrenadores, hablo de 2020, esa pandemia, tú llegas a diciembre, 20 de diciembre al Watford, en poco tiempo tienes que reactivar el equipo para conseguir el ascenso a Premier. Quiero que nos cuentes cómo organizaste eso en tan poco tiempo, toda esta metodología que hablas, tu modelo de trabajo en tan poco tiempo, ordenarlo para conseguir un objetivo tan importante como es llevar un equipo a la máxima competición del fútbol inglés. Bueno, pues muchas veces en esas situaciones lo más importante, Héctor, es darle normalidad a situaciones que no son normales. Y a partir de ahí, pues había un momento muy importante en esta situación, que era buscar mucho más el detalle a nivel físico, que no tuviese esos bajones, que cuando empezásemos no tuviese esa situación de mejora, de que tuviésemos bastantes lesiones, porque al final creo que entrenar bien forma parte de tener muchos jugadores disponibles y que siempre estén lo más cerca posible a su alto nivel. Pues muchas veces no entrenamos bien, no tenemos lesiones, estamos, pues bueno, todas estas situaciones. Creo que en este momento es un momento muy importante. Y luego, pues había muchas situaciones, tanto a nivel de Zoom, tanto charlas individuales, había muchas situaciones que no debíamos aprovechar o que teníamos que aprovechar y que teníamos que ver que el problema, que era un problemón que teníamos todos, porque al final muchas veces estabas compitiendo y se te caían 5, o se te caían 3, o se te caían tal, y habías hecho un plan de partido totalmente diferente para tener un poco esto, porque cogían COVID, pero estas situaciones creo que forman parte de hacerles entender también que el grupo tiene que ser un grupo sólido, que somos un grupo, y más en Championship, que éramos un grupo que todos eran importantes, que todos tenían que sumar y que todos tenían que tomar y entender esas decisiones. Al final, un grupo que es solidario, no podemos hablar que se lleven bien, hablamos un grupo solidario que entienda las decisiones, que entiendan que hoy están jugando de titular y mañana están en el banquillo y tienen que sumar lo mismo y tienen que aportar lo mismo. Xisco, pero ¿cómo los afectó a ellos cognitivamente? ¿Cómo afectó a los jugadores? ¿Les retrasó el proceso de imbuir la filosofía que querías implantar? Bueno, yo creo, no, al revés. Yo creo que había muchas situaciones de que no se podía trabajar en muchos momentos en el campo, pero se podía trabajar pues en situaciones de Zoom y de llamadas y de reuniones y tenías mucho más un tema personal que a veces, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero el tema personal yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que el mensaje cuando se manda y cuando un corazón está abierto es mucho más fácil introducir ese mensaje, ¿no? Por eso entiendo que con ellos, dentro del problema que teníamos todos, que no podíamos ver la familia, que no podíamos viajar, que no teníamos todas estas situaciones, pues bueno, tú intentas hacer un poquito, pues que tu día a día sea un poquito diferente, donde puedas hablar de diferentes situaciones, donde puedas hablar, preguntar
pues temas mucho más personales y a partir de ahí pues ir creciendo, ¿no? Oye, pues vamos a hablar un poquito ahora de que ya hemos hablado de esto, pues vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿qué te parece? Y ir gestionando un poco esto. Yo creo que el éxito forma parte o en estos momentos forma parte de una situación anormal, intentar hacerla la más normal posible, intentar seguir haciendo lo que venías haciendo anteriormente y de las posibilidades que se nos dieron a través de Zoom a nivel de muchas situaciones de poder estar cerca de ellos, pues intentar pues conectar con ellos mucho más que lo que si lo hacíamos anteriormente en persona, ¿no? Respecto a esa campaña en el Watford en concreto, yo siempre pensé que para todos aquellos que ganaron algo o todos aquellos clubes que tuvieron una performance fenomenal durante la pandemia, tuvo que darles esa espinita clavada de decir no lo hemos podido celebrar con nuestra afición, ¿no? Y en tu caso, Xisco, siempre pensé que ese Watford de la 2021, que sube en unas condiciones complicadas porque un día antes de que tú aterrizases ahí en Vicarage Road, reforzaron las restricciones por el COVID, me acuerdo perfectamente, Boris Johnson tuvo que hacerlo. Viviste una temporada muy atípica y me pregunto si te queda esa espinita clavada de decir, qué rabia que no pude tener esa comunión con la afición en un año tan bonito. Total, y yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Yo creo que cuando tú consigues un objetivo, el objetivo que consigues es intentarlo, pues, para la gente que tú quieres, que al final es algo que verdaderamente, pues, siempre estás desde la distancia con estas situaciones, pues, tus padres, tus hijos, gente que, pues, bueno, pues, que es muy cercana a ti, pues, que no puede estar contigo, pues la verdad, pues, era algo que nos afectaba muchísimo. Luego, pues, los fans, lógicamente, en Inglaterra, si tiene algo especial en Inglaterra es el nivel de fans. Muchas veces, pues cuando yo recuerdo cuando jugabas en Inglaterra a nivel de los equipos, una de las cosas que te llama muchísimo, tanto como jugador como luego como entrenador que he podido vivirlo, era cuando llegabas allí, por ejemplo, nosotros cuando jugábamos las noches de Champions en Liverpool, aquello fue maravilloso cuando jugamos en el Chelsea. ¿Y qué diferencia tiene? Pues diferencia, pues que da igual la categoría, que allí siempre están, siempre allí, siempre están apoyando, siempre están y siempre está lleno. Y siempre el ambiente que hay, pues bueno, pues los córners, las faltas, todas las situaciones que un tackle, todo lo que sea siempre es como algo que se vive mucho más así, ¿no? Está claro que en estas situaciones, por una parte, fue algo que no pudimos vivir, pero por otra parte, pues como entrenador también me sirvió porque el campo estaba vacío y a corto plazo todas las indicaciones iban directas. Era como todo lo que mandabas llegaba, todo lo que mandabas llegaba, todo lo que mandabas llegaba. Lo negativo y lo positivo, ¿no? Porque perfectamente pues te podías comunicar con los jugadores, que es impensable, pero en esas situaciones pues no tenías que esperar a momentos de partido o momentos de pausa para poder hacer una comunicación, sino que prácticamente era como mucho más un entrenamiento porque te podías comunicar perfectamente con la línea o con el problema que veías en ese momento, ¿no? Y te ahorraste Claro, unas cuantas ronqueras. sí, sí. Claro, claro. Y además en Vicarage Road, que es un estadio diminuto, que cuando está lleno se sienten los aficionados en la cancha, pero cuando no, pues se puede comunicar fácilmente. Yo quería pasar por Benigno, porque me imagino, Benigno, que vamos a empezar a hablar de la parte ya táctica, de lo que es táctica, para venir con una sorpresa que les tenemos también más adelante en nuestro podcast. Benigno, ¿por qué no arrancamos por este lado de los cuales ustedes son especialistas? Volviendo a lo que has dicho y aprovechando, y te voy a ayudar, Luis, a introducir la sorpresa que tenemos. Has hecho mención, Chisco, que durante el COVID a los entrenadores nos enseñó o aún más el hecho de profundizar en el análisis individual de los jugadores. Y a mí me gustaría que explicaras cómo lo hacéis, en este caso, en la actualidad o en la última experiencia que has tenido, o si lo seguís haciendo o si lo habéis dejado de lado, y cómo lo gestionas con el staff. En este caso, quién es el encargado de realizar este análisis individual a los jugadores, ya que normalmente siempre, como tenemos tan poco tiempo durante las semanas que tenemos entreno partido casi, nos focalizamos más a nivel colectivo que no individual, y a veces lo que estamos viendo en el fútbol actual, que gracias a estas acciones individuales se consigue materializar partidos o generar situaciones de superioridad. Bueno, para mí lo principal es tener gente que te rodee, que esté totalmente preparada y que te ayude en estas situaciones. Eso a un entrenador le hace cuidar mucho más el detalle, ¿no? Creo que es muy importante, pues, lo que hablamos anteriormente, dependiendo de los equipos donde estás, hay diferentes estados emocionales, diferentes estados tácticos y tienes que empezar a hacer vídeos para una forma de
de tu interpretación o de tu entendimiento. No puedes poner un vídeo pues para un delantero ya con una experiencia que ya puedes hablarle de dobles movimientos, de que ya tienes un tiempo trabajado contigo, de que alguien que llega no puedes estar explicándole lo mismo a los dos porque si no tienes que creer la progresión uno con el otro. Y creo que tanto la gente que trabaja en el staff para mí son muy importantes en esto porque tienen el detalle siempre muy bien cogido, ¿no? Y a partir de ahí analizan muy bien a nivel personal desde el punto de salida donde tienen que hacerlo, ¿no? Que es algo muy importante. Para que la gente lo entienda mucho más, lo que estoy intentando explicar es como que si a un tío que no ha ido nunca a la universidad lo metemos ya directamente a la universidad, entiendo que cada uno tiene su progresión, hay gente muy joven, estamos trabajando últimamente con grupos de trabajo con niños muy jóvenes, con gente joven, es algo que en el fútbol pues está hay un poco a lo moderno y todos esos niños jóvenes tienen que aprender un poquito lo que es el salto de lo que es competir, de lo que es formación, de lo que es competición y lo que luego tiene que ser pues como una constancia, ¿no? Dónde les va a llevar el éxito y qué éxito les va a llevar y sobre todo que ellos piensen dónde les va a llevar dentro de 3 4 años el trabajo que están haciendo ahora, ¿no? Que es algo que para mí el staff les está introduciendo muy bien en esas situaciones y creo que ahora mismo, aparte del trabajo colectivo, hemos introducido mucho en las últimas etapas, mucho trabajo individual donde cada uno tiene diferentes funciones y cada uno trabaja con ellos para que tengan un crecimiento dependiendo del punto en que se encuentran ellos. Quiero profundizar ahí en el cómo lo trabajáis, porque solo hemos hecho mención en el videoanálisis, por decirlo así. Si tiene, esto hay, supongo que también hay esa transferencia en el campo, ¿no? En la cancha. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que hay una cosa que nosotros siempre decimos en el staff, que es saber, hacer y dominar. Está muy bien que tú lo sepas, perfecto, te lo explicamos en un vídeo, es muy fácil, te pongo un vídeo de Mbappé, pues haz esto y esto y esto y esto, vale, ya está, ya te lo he dicho, ¿no? Lo tienes que entender. No, luego lo tienes que saber, lo tienes que hacer en el campo, lo tenemos que explicar, lo tenemos que ver, lo tenemos que hacer, tenemos que ver en qué punto se encuentra y lo tenemos que analizar y a partir de ahí luego ver si somos capaces de, como se lo estamos enseñando, lo está dominando, se siente cómodo y lo hace. Que lo puedes ver si lo hacen los partidos, ¿no? Yo creo que es súper importante. Es tan importante cómo se lo vas a explicar en la sala, luego cómo le vas a dar el primer paso para poder hacer en el campo, que es algo muy importante. A veces es individual, solo individualmente con ellos. En el momento del mismo entrenamiento, pues separamos cuando te sobra uno, cuando te sobran dos, cuando te sobran tres, vas haciendo rotaciones, vas haciéndoles ejercicios individuales para ellos. Lo puedes hacer después del entrenamiento para hacer como algo extra que ellos puedan seguir trabajando en estas situaciones o directamente si hay semanas que no tienen cargas o semanas de otras, pues por las tardes. Dependiendo un poquito de cómo tú los veas a ellos, les tienes que ir introduciendo. Cada uno tiene una forma de entender y eso es lo bueno que yo entiendo que tanto con Roberto como con Tony, que son los que se encargan de estas situaciones individuales, tienen ese punto muy bien cogido y directamente, pues, oye, ¿qué vamos a intentar trabajar? Vamos a intentar trabajar solo, pues, situaciones de línea, vamos a intentar trabajar solo situaciones individuales, vamos a situaciones técnicas, porque, bueno, lo que te decía, si es gente joven, pues tiene que trabajar un poquito más esto, ¿no? Y eso luego, pues, marcar, pues, un modelo de juego, pues, un modelo de crecimiento del jugador. ¿Qué momento vamos a hacer? Si directamente me está poniendo el stop constantemente porque está cabreado de la semana pasada no jugó y por mucha información que le manden me está poniendo el stop, el stop, el stop al míster, pues a lo mejor a Roberto no se lo está poniendo. Y a lo mejor a Tony, pues se lo pone a Roberto y a mí, pero a Tony no. Pues venga, pues vamos a intentar que Tony sea el que les mande este mensaje. Lo más importante no es quedarte con, yo se lo he dicho, sino valoramos mucho el saber, hacer y dominar. Si no conseguimos que el jugador domine el mensaje que le mandamos, puede haber doble fallo, doble dirección. Puede ser su error o puede ser también nuestro error que no entendemos en qué punto se encuentra o los códigos que necesita para entender esas situaciones. Sí, es que estamos hablando de táctica y esto es algo que hablo mucho con los entrenadores, pero no es tan conocido, digamos, para los aficionados, para la gente de fuera que conoce vuestro entorno. Es el cuánto alrededor del entrenador, me refiero familia, amigos, a cuánto, y esto yo creo que puede servir también de consejo para todos los entrenadores que nos escuchan y entrenadoras, a cuánto tiene que renunciar un entrenador en tu caso, que has completado toda tu carrera de momento fuera de España. ¿A cuánto renuncia un entrenador a nivel familiar, a nivel de amigos? Todo eso que está alrededor de un entrenador, que es un intangible que no se ve, pero que es muy importante. Renuncias a la vida, renuncias a la vida. Yo muchas veces te da la sensación de que tu vida es totalmente diferente. Yo hay muchas situaciones que
me planteo si soy buen padre o no soy buen padre, de no llevar al niño al colegio, de perderte en muchas situaciones, pues de muchas situaciones que verdaderamente te hacen dudar de muchas cosas, pero lo que hemos hablado anteriormente. ¿Compensa, Héctor? No compensa. Mi vida, mi familia es lo mejor del mundo y intento, pero entiendo que es algo que hablábamos anteriormente, lo llevas dentro, lo necesitas y lo tienes. Y cuando llevo pues meses sin trabajar, que más hemos estado 4 meses sin trabajar, pues me arde por dentro una situación. Hay muchas situaciones que te dejas fuera y hay muchas dudas que te entran y hay muchas situaciones que no son cómodas y no son fáciles. Y seguramente pues dentro de la comodidad pues podría buscar otra vida totalmente diferente. Pero no es la vida que yo quiero entrenar, yo quiero sentirme así y me gusta. ¿Vale la pena dejar todo lo que dejas atrás por esto? No, Héctor, no vale la pena. Muchas veces te duele el corazón, te sientes mal, lo que te decía, y te haces preguntas muy, muy difíciles. Y son situaciones pues complejas. Pero también por otro lado, pues intento ser el mejor padre posible durante el tiempo que estoy con ellos, durante las situaciones que vienen conmigo y todas estas situaciones. Pero te dejas muchísimas cosas atrás que no tienen precio, no tienen valor. Como lo he vivido como futbolista, porque me tuve que ir muy joven lejos de mis padres y ahora lo estoy viviendo como entrenador, ¿no? Pero es lo que uno siente, es lo que uno vive y es lo que uno expresa. No, no puedo expresarme de otra manera en mi vida que no sea fútbol, que no sea pasión, que no sea competir, que no sea el verde. Muchos pueden tacharte de lo que quieran tacharte en estas situaciones, pero me gusta y seguramente pues si lo pones en una balanza pues salgo perdiendo en muchas cosas, pero me siento bien y salgo ganando en otras. Sigues escuchando Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice. Nosotros acá en Táctica y Sistemas, pues siempre traemos sorpresas y traemos las fuentes. Y para saber realmente si Xisco es este hombre que nos está diciendo, pues hemos traído a su alma, a su sombra, al hombre que ya hizo referencia incluso él aquí. Roberto Cuesta es el segundo a bordo de Xisco Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy Pues bien. muy bien, muy bien. Muy contento y feliz de poder estar aquí. No sé si le da una sorpresa o no a Chisco, pero bueno, aprovecharemos a soltar alguna bombita de estas Bueno, que gustan. comencemos. Si es así, Cisco, es entregado más a su entorno de trabajo que incluso a veces a su familia. Se siente cuando Cisco está en esos debates internos de saber dónde debe estar y dónde quiere estar. Sí, a ver, Chisco es un apasionado del fútbol, entonces todas estas cositas al final te ayudan a que todo sea mucho más fácil. El día a día, el cómo afrontar la semana, el cómo afrontar los problemas. Y eso, quieras o no, pues se agradece. Y sobre todo cuando estás fuera de casa, cuando estás fuera de la familia, siempre ves esos momentos difíciles y tener una persona del perfil de Chisco ayuda a que todo sea mucho más fácil, ya sea en el ámbito laboral como sea fuera del ámbito laboral. ¿Cuáles son las líneas rojas que no se debe pasar? Que Roberto sabe que no puede pasar cuando está trabajando con Cisco. Siempre maneja muy bien lo que es todos los ámbitos, ya sea a nivel de entrenamientos como a nivel de preparación de partidos. Él siempre da una cancha amplia a lo que es el día a día, tanto de entrenamientos como de partidos. La preparación del día a día de las sesiones de entrenamiento, el prepartido, el postpartido. La verdad que es muy fácil trabajar con él. Sí que es cierto que hay momentos, lo notas enseguida cuando su cara cambia, dices, ¡Uep! No es momento de tocar la puerta. Eh, automáticamente le digo a Tony, ojito que no está la situación como para ir a pedir nada. Y bueno, pero sí que es muy fácil trabajar y eso se agradece mucho porque lo que hablamos, o sea, estás fuera de casa,
viven momentos muy difíciles, momentos muy bonitos. Entonces todo eso es importante tratar de llevarlo bien. Entiendo que hay momentos en el que el horno no está para bollos o ensaimadas, en este caso, para ser más exactos. El palo no Eh, está para cucharas, dirían también en otro lado. el palo no está para cucharas y me pregunto, porque esto lo veo mucho yo en los partidos de fútbol, cuando el segundo entrenador departe con el entrenador principal durante un partido. Y evidentemente hay partidos en los que las cosas no van bien. Del mismo modo que muchas veces pensamos que es una gran virtud en el primer entrenador sintetizar la información de tal modo que al futbolista le llegue toda la información de la manera mejor mascada posible, eso tiene que multiplicarse por 1000 cuando el segundo entrenador tiene que hablar con el primero durante un partido en el que las cosas no van bien, porque estás prestando atención a lo que tienes enfrente y al mismo tiempo tienes que explicar el mensaje sin ser demasiado invasivo ni quitar tiempo, ¿no? Entonces, Roberto, yo me pregunto cómo se trabaja a nivel comunicativo eso, la comunicación durante el partido. A ver, nosotros durante el partido tenemos unos roles, tanto segundo entrenador como asistente, en este caso Tony, tenemos unos roles marcados durante el partido y nosotros nos fijamos cada uno en esas diferentes situaciones que van pasando en el partido, ya sea en ataque, en defensa. Sí que es cierto que hay que intentar darle el mensaje a Chisco lo más preciso posible en el momento puntual cuando requiere la situación, porque al final lleva mucha información en el partido, si se cumple, si no se cumple el plan de partido, mil cosas. Entonces, claro, si constantemente se le está enviando información, al final es muy difícil. Dentro de la cabeza te dice, ni te escucha seguro. Entonces, nosotros sí que enviamos información clara y precisa de lo que realmente se necesita en ese momento o vemos que se está dando o se está repitiendo en el partido. Antes de que venga Benigno, yo le hago una pregunta a Cisco y a Roberto. Eh, ¿Cómo hace con la parte idiomática? Porque, hombre, ustedes han entrenado en Eslovaquia, han entrenado en Inglaterra, en Chipre, y hay jugadores que a veces no les han entendido. ¿Ustedes sienten así, que el hombre arranca a hacer otra cosa completamente diferente? Bueno, nosotros lo que intentamos hacer es lo que hemos dicho antes, dentro de los vídeos, intentar seleccionar cada uno la forma del vídeo y lo más importante es que sean las cosas claras, que sean muy, muy, muy claras. Y sobre todo, está claro que hay gente que no te entiende. Hay veces que directamente o dices, o no, o porque el idioma también es una parte muy importante, la comunicación. Claro, Muy claro. importante. Hay veces que dices, este no se ha enterado de nada. Y sobre todo cuando son situaciones que has trabajado poco tiempo, ¿no? Porque eso es algo que también aprende el entrenador. Normalmente tenemos un plan A y un plan B, que es un plan un poquito más agresivo, ofensivo, y luego siempre tenemos pues como un plan B que vuelve todo a no correr tanto riesgo. Claro, cuando tú te das cuenta que vas a dar un paso hacia adelante con jugadores que te das cuenta que igual me entiende, igual no me entiende, empezamos por qué punto y sobre todo por, hostia, no podemos correr un riesgo en según qué cosas y en según qué jugador y en según qué espacio, ¿no? Porque creo que es importante que tú eso lo analices y luego pues es esto, que es lo que tú dices, que a veces el idioma hay gente que perfectamente pues se conecta contigo y hay gente que no conecta. Pues los que no conectan, pues mucho más fácil o mucho mejor tienes que preparar un vídeo donde se vea mucho más claro lo que tú verdaderamente buscas. Y bueno, tienes que buscar un poquito estas situaciones. Vi que Roberto se destornillaba de la risa. ¿Se acordará de algo? ¿Qué, Roberto? No, a ver, sí que es cierto que como dice Chisco, al final el idioma es muy importante, pero sí que es cierto que es fácil porque al final tú puedes tener lo que es el tema de vídeo, lo que es el tema de pizarra para agilizar y facilitar toda esa información que a lo mejor en momentos puntuales el jugador pues no llega a entenderlo, ya sea en un entrenamiento, ya sea en un partido, ya sea durante un vídeo o un análisis individual. Sí, yo aprovechando aquí que tenemos a Roberto, me gustaría que, bueno, entre los dos explicarais los diferentes elementos del staff y los roles que tienen cada uno. Por ejemplo, Roberto ha dicho que durante el partido cada uno de los asistentes se tiene que focalizar, o que pusierais algún ejemplo durante la semana y hacia dónde creéis que va a derivar el staff técnico, donde cada vez más en el alto rendimiento vemos cómo hay integrantes que se especializan no en la figura de asistente de segundo entrenador, sino que es el especialista de entrenar
la línea de delanteros, por ejemplo. Sobre todo, lo más importante es que ellos tengan claro lo que tú pides de cada uno, ¿no? Cada uno, pues si tú vas a un equipo donde tienes 10 personas en el staff, por ejemplo en Watford éramos muchísimos y tienes muchas capacidades y eso para mí es brutal, tienes que saberlas gestionar, pero si les das cada uno su puntito y cada uno tiene su responsabilidad, creo que es algo que te va a ir muy bien. Y creo que el fútbol moderno va por ahí, el fútbol moderno que cada vez estamos viendo, por ejemplo, nosotros lo que hablábamos. Anteriormente, pues nosotros llegamos a los sitios y hay un analista, pues es importante que el analista sepa directamente lo que tú quieres de ti, lo que quieres de él y lo que él tiene que ofrecer a ti, lo que quiere que ofrecer al jugador. Lo haces partícipe de entrenamiento, lo haces partícipe solo de sesiones de vídeo. Nosotros intentamos involucrar a casi todo el mundo, intentamos analizar las capacidades que tienen cada uno e intentamos ofrecerle cada uno que se sienta cómodo y que se sienta responsable y que se sienta bien para seguir creciendo desde el punto donde creemos que nos puede ir ofreciendo, pero por ejemplo a nivel de analistas, todos los analistas pues desde los vídeos en el descanso, desde los vídeos después del partido antes, situaciones del plan B que se nos van a dar, que podemos hacer vídeos individuales o algo específico que queremos en el descanso, desde cambios de acciones de balón parado que Roberto también hace muchísimo en el descanso porque ha visto algo totalmente diferente que puede modificar. Pues bueno, muchas situaciones que creo que cuando más trabajes con más gente, cuando trabajes con más analistas, cuando puedas ofrecerle algo, una variación, un cambio, poder ofrecerle soluciones al jugador es mucho mejor. Y todo esto parte de tener una buena planificación, porque al final si tienes mucha gente, no planificas bien durante la semana, cuándo vas a hacer la reunión, por ejemplo, con los analistas, cuándo vas a hacer la reunión con el preparador físico, cómo vas a preparar los entrenamientos, cómo vas a preparar las responsabilidades de cada uno, cómo vas a preparar las charlas con el psicólogo, que tenemos psicólogo normalmente, cómo vas a hacer el crecimiento del nutricionista, pues bueno, pues en muchas situaciones que todo es trabajo, planificar todo esto es trabajo. Roberto y Tony me ayudan muchísimo en estas situaciones de ir haciendo el avance con todos y organizamos a partir de ahí pues a trabajar. Llegamos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 7 de la tarde e intentamos hacer reuniones con todo el mundo para que todo el mundo sepa. Y una cosa muy importante también, nosotros nos sentimos como cargadores. Tenemos que seguir cargando todos los días la energía, la fuerza, porque hay momentos buenos, momentos malos y momentos donde la palabra del entrenador pierde fuerza, porque al final no juzgan los resultados. Pues bueno, pues seguir cargando ese nivel de positivismo, seguir cargando ese nivel de vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo porque estamos trabajando bien, seguir haciendo esto que vamos en buen camino y creer y creer, creer porque esto puede. Pues bueno, todas estas situaciones que creo que que el staff tiene que llegar, analizar. Si llegas a un training ground donde hay 50 personas que están trabajando, pues analizar cómo controlas los fisios, cómo controlas el médico, cómo controlas analistas, cómo controlas el preparador físico, cómo controlas el preparador físico de fuerza, pues bueno, profesor de yoga, pues muchísimas cosas que hay allí que tienes que hacer que todos se sientan importantes, que tienes que hacer que todos sumen y que todos manden ese mismo mensaje que intentamos mandar 3 personas que llegan nuevas o 4 personas que llegan nuevas, porque ahora el preparador físico que tenemos tuvo un problema personal y no puede estar viajando con nosotros, pero en esta situación, pues intentar que manden el mismo mensaje que mandamos todos. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Chisco del tema de la planificación y sobre todo que cada persona del staff que integra el staff tenga muy claro cuáles son sus objetivos y cuáles son sus roles diarios. Entonces eso al final, como dice Chisco, ayuda mucho a que el día a día sea mucho más fácil y puedas llegar a todas las áreas y que todas las áreas puedan respetar lo que el míster quiere. Y eso al final, si al final del día conseguimos que eso se lleve a cabo, pues al final todo, quieras o no, lo tienes todo mucho más controlado y es mucho más fácil llegar al éxito. Claro, es que es un trabajo muy laborioso, es poner todas las piezas juntas y estar cargándolo, como ha dicho Cisco, todos los días. Es una labor que requiere de todas las facetas del ser humano, desde lo cognitivo hasta lo físico. Ya para cerrar, Cisco, quería preguntarte, este Cisco que va a tomar su próximo equipo, ¿en qué ha cambiado? ¿En qué ha evolucionado? ¿Cómo llegarás? ¿Qué es lo que has revisado tú, sobre todo en la forma de juego, que puedes estar presentando una evolución dentro de tu carrera? Sí, una cosa, Luis Peri y Cisco, me gustaría también ir a tu pregunta, que está muy bien, Luis Fernando.
si después de trabajar tanto tiempo fuera de España, también lo que comenta este siguiente paso que tienes pensado y esta idea, si tu siguiente paso, tu deseo es trabajar como entrenador en España, tener una etapa aquí más tranquila y demostrar tu trabajo en un club en España. Bueno, no sé si más tranquila o no, porque el trabajo que tuvimos en Huesca, pues tanto que llegamos a segunda división en España, pues yo creo que ahora es un momento importante también para hacer un nombre en España, para intentar hacer trabajo en España, donde trabajar en España creo y conseguir los éxitos que hemos conseguido en el extranjero creo que sería importante. Sí es verdad que han llegado situaciones en España donde podíamos haber entrado, pero creo que hay que buscar pues, la situación en el momento adecuado y el proyecto adecuado para seguir creciendo y seguir avanzando y poder conseguir esos objetivos que creo que nosotros somos bastante ambiciosos en esos objetivos, dentro de la humildad que siempre intentamos ofrecer como staff, que creo que es algo muy importante, seguir creciendo, seguir avanzando. Y bueno, intentar pues hacer algo grande, pues como pues poder ascender un equipo pues de segunda división a primera división, pues sería muy bonito, ya que bueno que lo hemos podido hacer pues en Inglaterra y me gustaría pues poder hacer en mi país, ¿no? A partir de aquí, pues todo lo demás, pues lo que me preguntas sería pues aprendes pues de muchísima experiencia. Creo que la experiencia es una palabra pues muy bonita, donde aprendes de tus errores, donde aprendes de tus cosas. Y sobre todo, pues cambiar un poco diferentes puntos de mandato, porque al final creo que es algo que te va a llevar a ser mucho mejor, a expresarte mucho mejor en inglés, ya que el inglés para mí es algo donde te tienes que comunicar pues mucho mejor. Y luego, pues también intentar pues ofrecer muchas más soluciones al futbolista, intentar formarnos un poco más en lo que hemos hablado antes de nivel de entrenamientos individuales, que creo que es algo que se lleva muy hacia adelante para que el jugador pues, pueda interpretar mucho más rápido lo que verdaderamente quieres y gestionar un poquito las cargas en esto, ¿no? Porque ya que vas a cambiar un poquito los microciclos y vas a trabajar un poquito más individualizado en momentos de la semana, pues intentar pues, que nosotros crezcamos en esto y ofrecerle lo mejor posible al jugador en lo otro. Xisco, muchísimas gracias. Tranquilo todo, ¿no? Hoy sí estuvo tranquilito aquí esta pizarra con todos, ¿o no? No, ha sido, pues, para mí ha sido interesante. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido algo que siempre pues, se agradece poder estar charlando de fútbol y poder cambiar pues, ideas tanto de un punto como de otro. Y cuando queráis, siempre estamos abiertos para seguir charlando de algo que nos apasiona, creo que a todos. Roberto, ¿cómo viste a Xisco? ¿Lo viste tranquilo, sí o no? Tú que eres la sombra. Sí, no, Chisco es así de natural, con lo cual eso siempre se agradece cuando tienes un invitado que se abre de la manera que se ha abierto y explica detalles importantes del día a día. Eso es siempre de agradecer. Pues como ha dicho Chisco, muy agradecidos de esta invitación y si estamos para lo que queráis. Excelente, Robert. ¿Quién no quisiera tener a Roberto en su equipo para que le dé a uno toda esta cantidad de ánimo? Muchísimas gracias a Xisco Muñoz, a Roberto Cuesta. Ellos dos, uno entrenador de alto nivel, jugador de fútbol desde el Valencia, el Betis, pasó como entrenador por Eslovaquia, por Inglaterra con el Watford, por Georgia, y Roberto siempre ha estado con él ahí. Ellos dos bajo la lupa de Álvaro Romeo, el coordinador de contenidos de Coaches Voice, Héctor García, el editor en jefe de Coaches Voice, y Benigno Hernández, entrenador y profesor MVP. Mi nombre es Luis Fernando Restrepo. Los esperamos en la próxima edición de Táctica y Sistemas, el podcast de Coaches Voice. Hasta la próxima. Táctica y Sistemas, un podcast de The Coach's Voice.